tardes. El año 2020, el mundo fue testigo de una pandemia que ha cambiado la forma de relacionarnos y causó desde cierres masivos de colegios e instituciones hasta la pérdida de muchos empleos. Chile y la región de Valparaíso no quedaron exentos de esto. ¿Cuánto cambió la cantidad de ocupados con la pandemia? Como sabemos, la pandemia afectó fuertemente el área laboral, generando una disminución de un 20% en los ocupados de la quinta región. Lo mismo sucedió en Chile, generando una disminución del 20% en la cantidad de ocupados aproximadamente. ¿Cómo se vio afectada la formalidad del trabajo? En cuanto a los trabajadores regulares y irregulares, ambos tuvieron una disminución de la cantidad de trabajadores, siendo los más afectados los irregulares. ¿Qué ramas del área económica fueron las más afectadas? Como se puede apreciar en los gráficos, las 4 áreas que más sufrieron pérdidas de trabajadores, tanto en Valparaíso como en Chile, fueron, primero, las actividades de alojamiento y de servicio de comidas. Segundo, bienes y servicios para el hogar propio, actividades de entretenimiento y arte. Tercero, explotación de minas, canteras y construcción. Y por último, la área de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. ¿Cómo se vio afectada la fuerza de trabajo por la pandemia? Como se puede ver en el gráfico, la fuerza laboral de la región de Valparaíso se vio mucho más afectada durante el 2020 en comparación con el año 2019. Además, en el año 2020 las mujeres fueron las más afectadas al tener una mayor caída y menor recuperación. Asimismo, el 2020, tanto a nivel nacional y en la quinta región, hubo una mayor recuperación en la fuerza laboral masculina, en comparación con la femenina. Sobre esta última, hubo una menor recuperación de la fuerza laboral en Chile comparado con Valparaíso. ¿Cómo se vio afectada la fuerza de trabajo según su nivel educacional por la pandemia? En Valparaíso, el año 2019, la educación superior y preescolar se mantuvieron más estables en comparación a los otros niveles. El más afectado fue Nunca Estudió. En el año 2020, los niveles de educación en Valparaíso cambiaron bastante a lo largo del tiempo, siendo nuevamente el que más disminuyó Nunca Estudió y el que más aumentó el nivel de postítulo. Por otra parte, en el año 2019 en Chile se puede observar que el Nunca Estudió y postítulos fueron los que presentaron una mayor recuperación en comparación a los otros. En cambio, en el año 2020 en Chile, y al igual que en la quinta región, el más afectado fue Nunca Estudió y el nivel que más aumentó fue el de postítulos. ¿Cómo se vio afectada la fuerza de trabajo según rango etario por la pandemia? Tanto en 2019 como en el año 2020, el rango etario más afectado fue el de mayores de 75 años, mostrando una caída mucho más drástica en 2020 en comparación a los otros rangos. En Chile, el año 2020, la caída fue menor en los rangos etarios más jóvenes. Los del rango etario mayor tuvieron una caída más abrupta en comparación a los otros rangos y a Valparaíso en sí. ¿Cómo varió la cantidad de ocupados por la pandemia según sexo? En los ocupados según el sexo en Valparaíso, el año 2019 presentó una leve caída en el 2020. Y en el 2020 las mujeres fueron más afectadas debido a que tuvieron una mayor pérdida de empleos y una menor recuperación de los mismos en comparación a los hombres. A nivel nacional, en 2020 ocurrió algo parecido, siendo nuevamente las mujeres las más afectadas, pero con una mayor recuperación en la cantidad de empleos en ambos sexos en comparación con Valparaíso. ¿Cómo varió la cantidad de ocupados según su nivel educacional por la pandemia? El año 2019, la cantidad de ocupados sin niveles educacionales y postítulos presentó un decrecimiento. Los otros niveles se mantuvieron estables. El año 2020, y al igual que el 2019, los ocupados más afectados fueron los que no tenían estudios, decreciendo, y los de postítulos aumentando. Si bien en Chile el 2019 los niveles educacionales presentan cambios, el año 2020 ocurren cambios mucho más drásticos en comparación al año anterior, siendo el más radical el decrecimiento del nivel Nunca Estudió, pero presentando una mayor recuperación en comparación a la quinta región. ¿Cómo varió la cantidad de ocupados según su rango etario por la pandemia? El año 2019, la cantidad de ocupados por rango etario se mantiene estable, a excepción de los trabajadores de 75 o más, que presentan una caída entre el tercer y cuarto trimestre. El 2020 presenta una gran disminución en todos los rangos etarios, siendo los más afectados los trabajadores de 75 o más años. A nivel nacional ocurrió un comportamiento similar, siendo nuevamente en el 2020 los más afectados los trabajadores de 75 o mayores, presentando una menor recuperación en comparación a Valparaíso. Finalmente, a modo de conclusión, podemos decir que en la pandemia, tanto en Chile como en la quinta región, primero, el sexo más afectado, ya sea en la fuerza laboral o en la cantidad de ocupados, fue el femenino, presentando una mayor disminución y una menor recuperación en comparación a los hombres. Segundo, los trabajadores irregulares fueron los más afectados en comparación a los regulares, perdiendo alrededor de 1/3 de sus empleos. Tercero, el rango etario más perjudicado, tanto en Chile como en la región, fue el de mayores de 75 años, presentando la mayor disminución tanto en la fuerza de trabajo como en la cantidad de ocupados en comparación a las otras edades. Y por último, tanto en la fuerza laboral o en cantidad de ocupados, las personas que no tienen estudios fueron las más afectadas por la pandemia, en comparación a los otros niveles educacionales. Muchas gracias.